Hola a todos y bienvenidos a Educación Odontológica en Acción, un espacio pensado para explorar las mejores estrategias de transformación de la enseñanza y el aprendizaje en odontología. Hoy hablaremos sobre metodologías activas e innovadoras y en esta oportunidad tocaremos el punto de aprendizaje basada en proyectos, o ABP. Para ello tenemos dentro de nuestros ponentes en esta agradable situación a distinguidos profesionales odontólogos que nos ayudarán en el descubrimiento de este tipo de metodología activa. Vamos a ir presentando a cada uno de nuestros panelistas y lo vamos a hacer desde el lado derecho donde me encuentro. Buenas noches, un gusto poder estar acá para poder compartir un poquito de lo que es la enseñanza, específicamente el ABP, este aprendizaje basado en proyectos. Mi nombre es Aldo Jesús Porcel Alegría, soy especialista en implantología y patología bucomaxilofacial y bueno, tengo relativamente cierta experiencia, ¿no? Aunque cortita, y espero acotar esta mesa para que sea, ¿no?, de provecho para todos. Hola Liz. Hola a todos, es un gusto estar esta noche con ustedes y compartir, ¿no?, sobre esta metodología innovadora. Mi nombre es Vicente Foña Pacomaita, soy especialista en patología bucomaxilofacial y aunque mi experiencia en la docencia es todavía corta, es una metodología que está innovando la educación y me parece muy interesante y estoy muy entusiasmada en compartir esta noche con ustedes y hablar sobre el tema. Suma, buenas noches. Buenas noches. Un saludo a todos los que nos siguen. Y pues mi nombre es Zulma Callejas, soy especialista en patología bucomaxilofacial, estoy incursionando en el laboratorio clínico y pues espero que esta noche sea muy productiva para todos nosotros y para los que nos ven. ¿Cómo estás, Ray? Buenas noches. Buenas noches, queridos colegas. Muy complacido por lo menos de participar en esta mesa clínica con un tema muy interesante, lo que es la ABP. Y bueno, espero que de toda esta conversación podamos informarnos e informar sobre el tema. Muchísimas gracias por la presencia y como nos pusimos un punto de enlace para nuestras diferentes opiniones y disertaciones, voy a lanzar una pregunta, ¿sí? ¿Han escuchado hablar del ABP? Bueno, en la experiencia, ¿no?, yo creo que como estudiantes la educación era muy diferente. Se trataba de una educación tradicional, donde prácticamente era de tipo unidireccional, donde el protagonista, se puede decir en todo sentido, desde la preparación de temas, la forma de evaluar, partía desde el docente, donde el estudiante se basaba solo en memorizar o repetir la información que el docente daba, ¿no? Y es así que esta metodología surge, ¿no?, de alguna forma, como método innovador. ¿Para qué? Para que ahora se promueva un aprendizaje significativo para ese estudiante, ¿no?, que sea más activo y que tenga más en relación, o se relacione más con la realidad propia, ¿no?, de resolver casos. Ese es el fin de este tipo de metodología. Entonces vamos a iniciar esta conversación definiendo lo que es el aprendizaje basado en proyectos, ¿de acuerdo? Iniciaremos mencionando que se trata de una metodología activa basada principalmente en el método científico. Contextualiza los contenidos. Significa que la apropiación de los mismos no tienen que ser necesariamente completamente teóricos. Se tiene que llevar la teoría a la práctica. Fomenta las relaciones interpersonales. Hay una participación activa en cuanto a la construcción del conocimiento, pero también al manejo de diferentes situaciones reales para que ésta se adecue a una formación adecuada a ese estudiante. Y también un trabajo colectivo y colaborativo. En ese sentido, entonces, ¿alguien más podría hablarme acerca de esta metodología? Claro, bueno, dentro de las definiciones que manejamos, ¿no?, y la literatura que se revisa, si bien dice la doctora que es un aprendizaje activo, es real, ¿no?, va a ser significativo, pero algo bien interesante del ABP va a ser que todo el conocimiento teórico tiene que ser aplicado.
Eso es algo bien importante dentro de este método de enseñanza, pero también podemos recapitular un poquito sobre la historia, ¿no? Brevemente nos dice que John Dewey en el siglo XX empieza a introducir esta metodología de enseñanza. Entonces, ¿por qué lo hace? Antiguamente, todos tal vez, o bueno, la mayoría hemos tenido un aprendizaje donde docente acá arriba, nosotros estudiantes a memorizar todo lo que el docente empezaba a transmitir, ¿no? Pero esta metodología empieza a revolucionar porque empieza a tomar a los estudiantes como protagonistas de su educación. Y eso es importante, ¿no? Eso es algo novedoso para aquel entonces todavía, cuando el profesor era técnicamente la última palabra de la clase y la primera palabra de la clase, empezar a ver estudiantes que empiecen a tomar decisiones, empiecen a ver problemas, a resolver problemas, empezar a planificar proyectos, lo hace bastante novedoso, ¿no? En cuanto a lo que acabas de mencionar, evidentemente estos vienen a ser conceptos muy claros, pero que pueden de alguna manera significar un todo. ¿Hay premisas para llevar a cabo el ABP? Sí, tenemos, ¿no?, premisas. Dentro de estas premisas, por ejemplo, podríamos decir, les mencionaríamos algunas, ¿no?, que sería la resolución de problemas reales. Esto es algo súper novedoso dentro de la educación, ¿no? Empezar a resolver los problemas que tiene una comunidad. Por ejemplo, en nuestro caso, tenemos problemas de caries, tenemos problemas tal vez con cáncer bucal, etcétera, ¿no? Tantas patologías que nosotros llegamos a ver. Entonces, plantearle esa situación al estudiante, decirle cómo puedes resolver este problema, lo hace, ¿no?, protagonista de ese proyecto, lo motiva, en pocas palabras, ¿no? Ya no solo es memorizas este concepto y punto, no. Ahora vas a aplicar todo lo que se te ha explicado, entonces vas a resolver este problema, ¿no? Y también tenemos la participación activa del estudiante, ¿no? Como es una participación activa donde el estudiante tiene que tal vez trasladarse a un lugar, empezar a buscar bibliografía, consultar tal vez con otros docentes, ¿no?, empezar a compartir todo eso, lo va a hacer que el estudiante empiece a tomar control de su educación, ¿no? Eso es algo súper interesante para mí, me parece muy interesante, ¿no?, que el estudiante empiece a tomar control de su educación. En pocas palabras, va a tener un indicio para una autoformación. Tomando en cuenta lo que dices, es verdad, porque este tipo de aprendizaje basado en proyectos es un aprendizaje de carácter tanto individual como colaborativo, donde el estudiante va a aprender por sí mismo y también va a aprender de los demás. Fuera de eso, el ABP también es un proceso de tipo organizado, ¿ya? Porque va a tener pasos, tareas específicas y actividades, las cuales van a llegar a cumplir un objetivo y al final obtener un resultado significativo y de aprendizaje para el estudiante. Esta forma de enseñanza, bueno, va a tener de repente diferentes enfoques, ¿no es cierto? Enfoques principalmente donde el estudiante va a aprender, va a aprender a hacer y va a aprender a, por lo menos, trabajar en equipo para poder consolidar un proyecto. Este enfoque se lo denomina orientado al desarrollo de competencias. Otro enfoque que podemos destacar también es el orientado a la práctica, donde el conocimiento teórico pasas de ser teórico a resolver problemas en la práctica real. Y esto se lo explica muy bien en lo que es la odontología, ¿no? Desde el conocimiento científico, aplicando todo eso en beneficio de devolver la salud íntegra del paciente. Un enfoque también direccionado al aprendizaje colaborativo, donde en un conjunto de pensamientos de varios individuos pueden consolidar mayor conocimiento, pueden enriquecer sus ideas. Además, un enfoque orientativo a los participantes destinado a las necesidades del estudiante, donde si el estudiante necesita de repente reforzarse en ciertas áreas, un profesor que está enseñando pues puede dedicar o generar un proyecto para mejorar los conocimientos adquiridos para el estudiante.
Otro enfoque que va a ser orientado a la evaluación formativa va a ser de repente un enfoque evaluado que evalúa todo un proceso, ¿no? El proceso de ciertas etapas del proyecto que van a buscar un resultado final. Un enfoque interdisciplinario donde no solamente vamos a tener un solo pensamiento, sino deberíamos de incluir el pensamiento algo más grande. Y eso, por ejemplo, en odontología nos puede ayudar a integrar ciertas áreas de la odontología, ciertas especialidades, para resolver problemas de salud bucodental. Más diverso, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, un enfoque orientado a un producto final, pues que va a ser relacionado, que va a buscar resultados para hacer una valoración crítica de ellos. Qué interesante todas estas premisas. Pero hay algo que podría llamarnos la atención. Muchas de las que han mencionado pueden considerarse como parte de otro tipo de metodologías tal vez. En ese sentido, yo preguntaría, ¿el ABP tiene algunas características que la hacen particular, tal vez? Bueno, en este punto yo me animo a citar, ¿no? Un artículo que hemos estado utilizando, que es el ABP precisamente como estrategia para la enseñanza en ciencias de la salud. Es un artículo muy bonito que es de Omar Alberto Domínguez y Luz Mary Contreras. ¿Ya? En este artículo nos hablan de 6 características claves. Postulan 6 características y tales son, la primera que puedo decir es la orientación del problema. Entonces, en este punto tiene que haber una pregunta específica que va a fomentar la búsqueda en el conocimiento y en el desarrollo de experiencias. Los estudiantes tienen que desarrollar su comprensión de la teoría y también de la práctica para poder llevar adelante su proyecto. Y como una segunda característica, este artículo dice, ¿no?, que los estudiantes generen un producto concreto. Entonces, para hacer esto, deben aplicar habilidades genéricas. Puedo citar gestión del tiempo, trabajo en equipo, es muy importante. Una tercera característica es el control de su propio aprendizaje, como decías hace rato algo, ¿no? Ellos deciden por sí mismos cómo resolver los problemas, que van a estar relacionados obviamente en el proyecto. También los proyectos generalmente se van a situar en un contexto auténtico. Una quinta característica que podría añadir es que los formatos para la comunicación de productos requiere varios de estos formatos para hacer un proyecto como tal. Y el sexto, ¿no?, que es la responsabilidad de los estudiantes. Los proyectos estimulan a los estudiantes a comprometerse con responsabilidad de su propio aprendizaje y así mejoran la motivación, una motivación positiva. Está bien. Tenemos las características, tenemos premisas, ¿de acuerdo? Pero obviamente el ABP es muy, muy particular. Debe tener, creo yo, una serie de componentes que también lo hacen en ese sentido bastante específico. No lo sé, ¿me podrían comentar? Sí, el ABP tiene 3 componentes, ¿no?, que van a formar parte de él, que son muy importantes. Si bien sabemos que este tipo de metodología es una metodología activa, donde el estudiante en este caso es protagonista de todo esto, es él, ¿no?, que va a tener la iniciativa de realizar este trabajo, desde un punto de vista individual, colectivo, ¿no? ¿En base a qué? A realizar un trabajo en un contexto cotidiano, diario, problemas que van a presentarse durante su vida profesional. En su realidad. En su realidad, ¿no? Y también tiene un plan de estudios, ¿no? Debe tener una base este proyecto, como se decía en un principio, ¿no? Un proyecto debe estar completado, tener pasos, que va a ser un componente fundamental de la vida. También acá debe participar desde otro punto de vista, ¿no?, el docente, ya que se debe hacer un tipo de evaluación de tipo tanto reflexiva y continua,
¿no? Debe ser continua, porque la evaluación va a ser muy diferente, ¿no? Lo que se va a realizar. Y para llegar aquí a un resultado final significativo para los estudiantes. Y relevante. Sobre todo en el debate. Entonces, si hay esa estructura, ¿de acuerdo? En relación con esos componentes básicos o como base de lo que vendría a ser ABP, obviamente tiene que haber también una estructura organizativa, unas fases, con los cuales se puedan llevar a cabo y se ejecute este tipo de procesos. Claro, es importante no tener fases para mantener un orden en todos estos proyectos. Y una de estas fases van a ser la formulación del objetivo del aprendizaje, donde va a haber una recolección de información, una exploración de lo que necesita o de lo que se va a hacer, ¿no? También hay que tener una interacción con el docente y el estudiante, eso es bastante importante, ¿no? Y también que este proyecto se desarrolle en el mundo real, o sea, en una comunidad, en una ciudad, etcétera, tratando un problema real, ¿no? Eso es lo importante. También la comprensión de la temática, ¿no? El docente tiene que ser un orientador. Como bien decíamos, nosotros nos hemos presentado y cada uno tal vez tiene diferentes experiencias, ¿no? Diferentes áreas en las que se ha especializado. Entonces, este docente también tiene que ser guía, ¿no? No puede ser solo un docente de mandar y decir, se hace esto y esto. No, tenemos que guiarlos, ¿no? ¿Por qué se va a hacer esto? ¿Cómo lo puedes hacer? Mejorar, ¿no? El plan que tiene inicialmente el estudiante. Otro punto también que podríamos tener dentro de esto es una discusión, ¿no? Nos referimos a que plantearle, ¿no? Al estudiante, ¿por qué quieres hacer esto? ¿Cuál es la realidad, no? ¿Qué impacto podría tener tal vez dentro de la sociedad, no? Eso es claro, la relevancia, ¿no? Es muy importante porque tal vez podríamos tener otros proyectos más interesantes, ¿no? Sin desmerecer a nadie. Luego también la participación. Docente y estudiante tienen que estar involucrados en todo esto. Es una nueva metodología, ¿no? Y también tenemos el entrenamiento de habilidades. Nosotros como expertos, entre paréntesis expertos, ¿no? Cada uno, tenemos que orientar al estudiante, decir, tú vas a tomar una muestra así, por esto, ¿no? Y el estudiante también tiene que retribuir eso, ¿no? Empezar a investigar más, profundizar más de lo que se le está enseñando, ¿no? También tenemos que desarrollarle un pensamiento crítico. Nosotros, tal vez como docentes, nos hemos sido, ¿no? Formados de cierta manera y tal vez en un momento todo lo que nos decían nosotros lo hacíamos. Sí. Pero ahora el estudiante tiene que tener un pensamiento crítico, ¿no? Es válido que el estudiante nos diga, pero ¿por qué no puedo hacerlo así? ¿No? Tiene que tener ese aporte propio, tiene que saber empezar a razonar más, ¿no? Y el trabajo en equipo, ¿no? Estos proyectos normalmente nunca se van a desarrollar uno solito. Vamos a trabajar siempre con varias personas. Varias áreas también. Varias áreas, exactamente. Yo creo que después de todas las fases que tú has mencionado, es bueno que ya habiendo entendido sobre qué vamos a interactuar, cómo vamos a interactuar en equipo, obviamente desde el que está formando al que está aprendiendo, yo creo que una vez planteado el proyecto debemos de recabar información, ¿no? Información que sea de relevancia científica, generar o tratar de resolver ciertos desafíos que en realidad van a hacer como que el inicio o el pie para generar un proyecto. Las propuestas del proyecto pueden ser un trabajo colaborativo, pueden basarse en diferentes retos y en medio de esto se va a desarrollar ciertas habilidades, tanto prácticas como investigativas. En ese sentido, la ejecución va a ser una fase ya donde el docente formador y el que está aprendiendo van a tener una relación muy ligada y van a interactuar sobre lo que han recabado información y sobre la resolución del problema o el desafío que se han planteado. El mejoramiento en el proceso pues, va a ser muy relevante porque el formador va a guiar al que está aprendiendo o el que se ha planteado el proyecto. Y bueno, todo con un sentido, ¿no? de obtener resultados finales tras una discusión de los resultados de ciertas
muestras que de repente pueden tomar o hacer una autoevaluación o una coevaluación, tanto docente y estudiante. Junto a ello, generar acciones de mejora, ¿no? Compartir conocimiento desde las experiencias, cómo ha sido, qué desafíos han tenido. Muy interesante este asunto de las fases, que tal vez hace que el aprendizaje basado en proyectos sea de alguna manera bastante peculiar y muy particular. Me gustaría que compartamos ciertas experiencias que a lo mejor hemos tenido al respecto, y en ese sentido les voy a transmitir una muy próxima que tuve, y podemos asociar justamente esa experiencia con lo que acabamos de mencionar y las fases. Lo vamos a estar proyectando mientras voy comentando aquello, y les diré que dentro de lo que es la Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Ontología de la UNSA, en La Paz, Bolivia, este tipo de procesos, programas y actividades se denominan también interacción social, y es un medio a través del cual la comunidad odontológica en formación y formadores evidentemente van a llegar hacia la población mediante estos procesos y estos proyectos. Comentarles que puedo ir asociando las fases con la experiencia próxima que tuve en 2024, justamente con este tipo de proyectos, y vamos a ir coordinando, ¿no? Comentando las fases con lo que se pudo conseguir en esa oportunidad. Entonces, primero, como ustedes dijeron, formulación de un objeto de aprendizaje. En este caso, el objeto de aprendizaje está centrado en el estudiante, y el estudiante tiene que apropiarse de ese conocimiento para hacerlo necesariamente íntegro a él. Esa formulación del objeto de aprendizaje viene a ser interacción y la integración del estudiante por primera vez, a lo mejor, en la atención de salud bucal. Y esa es una experiencia que muchos de ellos, desde la primera vez, o sea, lo asumen como algo muy significativo. Entonces, esa atención de salud bucal va a generar lo que es la comprensión de la temática. La temática, en este caso, es llegar a ciertos municipios, a ciertas poblaciones, y tal vez solucionar o diagnosticar algunas alteraciones o algunas transformaciones bucodentarias, bucomaxilofaciales, y se hizo en el municipio de Viacha, ¿no? Para ello se tuvo que generar justamente un diseño de proyecto, una aprobación, seguir una serie de pasos y de apoyo institucional que es necesario para conseguir este tipo de programas, este tipo de procesos. Otro dato importante es de que hemos hablado del entrenamiento de habilidades, y ahí el estudiante asume dos actividades que han mencionado muy bien, una individual y otra colectiva. Individual para su propia formación, autoformación, ¿verdad? Se prepara, aprende, estudia, investiga, y lógicamente la colectiva o grupal lo hará dentro de equipos funcionales de trabajo de acuerdo a las situaciones que se presenten, ¿verdad? Luego tendríamos dentro de ese proceso de entrenamiento de habilidades, por ejemplo, una tarea muy importante dentro de este trabajo que hicimos en la comunidad de Viacha, la promoción en salud bucal, ¿no? Llegar a población X, eran niños muy pequeñitos, preescolares. Entonces los estudiantes tenían que acercarse a ellos mediante, primero, un trabajo de promoción, tal vez hablar de técnica de cepillado, hablar del dientecito, hablar de la caries, etcétera, ¿no? Llevarles un kit motivador de higiene bucal para que ellos también se sientan interesados y se sientan atraídos con la temática que los estudiantes habían preparado. Muy bien, hasta aquí ya hemos visto bastantes cualidades del ABP, y dentro de todo este contexto que ya lo hemos manejado, tal vez podríamos mencionar ventajas. Sí, yo creo que puedo de repente mencionar una ventaja o unas cuantas ventajas, que sería que se trata de una estrategia dinámica, ¿no?
este tipo de aprendizaje. Además de que fomenta o motiva a los que están aprendiendo, haciendo el enriquecimiento del conocimiento, donde el principal protagonista es el estudiante. Yo también quiero acotar aquí algunas ventajas, como son el trabajo colaborativo. Creo que es muy importante que los estudiantes aprendan a trabajar en equipo. Creo que es una habilidad blanda muy importante. Hay otra ventaja que también la señalo, que es la adquisición de conocimientos. Obviamente, a través de elaborar proyectos, van a tener esta retribución, ¿no?, propia, que es tener el conocimiento, que es poder. No, es muy importante lo que mencionan, ya que también podemos mencionar que tiene más ventajas. Entre ellas yo puedo decir que una ventaja muy importante es la autoformación. Desde ya hemos dicho que el ABP es una metodología activa donde el protagonismo se va a entregar al estudiante, ¿no? Desde ahí va a empezar su formación, desde buscar su información, plantear, ¿no?, ideas, Su propio ritmo. a su propio ritmo, ¿no? Incluso es muy importante eso. Y también la parte de la expresión oral escrita. ¿En qué sentido? Sabemos que nuestra profesión siempre va a estar basada en una interacción con el paciente. Desde ya, al realizar este tipo de proyectos, incluso el proyecto que realizó la autoridad, es muy importante que planteemos, ¿no?, la idea de que los estudiantes puedan avanzar en este tipo de habilidad, el tipo expresivo, oral, y también la parte escrita, donde van a realizar la investigación y hacer todo el proyecto, ¿no?, el proceso, desde cómo plantear su objetivo, buscar las justificaciones, buscar artículos, y son ventajas muy, muy importantes de la ABP. Bueno, una ventaja dentro de todo lo que se estructura y lo que nos menciona la teoría es la planificación. Creo que cuando nosotros empezamos a planificar todo lo que hacemos, siempre tenemos mejores resultados, ¿no? Y dentro de nuestra planificación, por ejemplo, va a estar el definir objetivos, establecer tal vez un cronograma de actividades, como la doctora nos comenta, Sí. paso 1, 2, 3, 4, 5. Entonces eso nos ayuda a tener un mejor orden y tener un mejor resultado a futuro, ¿no? Claro. Otra ventaja también que tenemos dentro de este tipo de esta metodología son los equipos interdisciplinarios, ¿no? Empezar a trabajar con otras personas, empezar a trabajar con otros profesionales, ver las cosas tal vez desde otro punto, desde otro enfoque, va a ayudar a que el estudiante empiece a tener tal vez una mejor resolución de problemas, ¿no? Bueno, y algo que no se me va de la mente, ¿no?, que el estudiante va a controlar su formación, que para mí es lo más resaltante que he podido encontrar en todo esto. Tenemos ventajas y desafíos. Sí, yo creo que es importante resumir los desafíos en 3 cosas, ¿no? Voy a señalar la planificación, los recursos y la evaluación. En cuanto a planificación, pues diseñar proyectos relevantes es un proceso largo y va a exigir bastante de los docentes, ¿no? Una exigencia grande para los docentes. En cuanto a recursos, obviamente que para hacer proyectos se necesitan tecnologías específicas, softwares, simulaciones, modelos, laboratorios, etc. Apoyo institucional. Claro que sí. Seguramente una dotación de herramientas. También. Entonces, sí, o sea, es un desafío. Ahora, en cuanto a la evaluación, medir el desempeño en proyectos es más complejo. Acá los docentes tienen un reto grande, porque ya no es calificar un examen escrito, o sea, es algo más grande. Y para superar estos desafíos, debemos contar con el apoyo de una institución educativa, ¿no? Y se debe invertir tiempo y también capacitar a los docentes. Tenemos que estar capacitados para estos desafíos que nos está planteando esta metodología. Creo que hasta este momento ya hemos concluido con la temática en sí. Y de acuerdo a todo lo que hemos conversado, podríamos sacar algunas conclusiones importantes. Lo primero, que el aprendizaje basado en proyectos es una
situación muy interesante en cuanto a el poder hacer un cambio, una transformación de la forma en la que habitualmente se enseña odontología. Es una metodología activa que permite adquirir y transmitir conocimientos, pero también desarrolla una serie de habilidades que está dada principalmente por la práctica, que es lo que a nosotros los odontólogos nos tiene dentro de lo que viene a ser como característica esencial de nuestra profesión. En este sentido, yo estoy muy agradecida por la presencia de cada uno de ustedes y no creo que sea la última vez en la cual podamos reunirnos para conversar de otro tipo de metodologías interactivas muy importantes. Para esto me despido en esta oportunidad. Soy la doctora Rochelle Lavadez Pérez, patóloga y docente universitaria, y es un placer tenerlos con nosotros y será para una próxima oportunidad. Muy buenas noches.